Dios les bendiga, mis hermanos. Tengan muy buenas noches. Sean bienvenidos a su iglesia este día jueves. Qué gusto es que podamos reunirnos en este lugar para alabar el nombre del Señor, mis hermanos. Vamos a ver, 1, 2. Gracias. Hermanos, les recuerdo que del estudio que llevamos los días jueves siempre hay una copia impresa del contenido del mensaje. Si usted desea puede retirarla, es completamente gratis, ¿verdad? Ya en la librería, en la vitrina está, y pues puede ser de utilidad para consultas o también para poder compartir con otros. Quizás es una de las utilidades mejores, de las mayores utilidades que el material nos ofrece, el que usted pueda ir y compartir con otras personas acerca de los temas que estamos abordando los días jueves. Hoy vamos a hablar, hermanos, de una porción que tiene que ver, el título del mensaje es Un remanente escogido por gracia. Lo que quiero comenzar diciéndole que en los periodos más oscuros de la humanidad, de la historia humana, siempre, cuando digo los periodos más oscuros, es aquellas épocas en las que aparentemente pareciese que el mundo viviera como si no existiera Dios, como si no hubiera gente temerosa de Dios en el mundo. En esos periodos más oscuros de la historia humana, siempre, oiga esto, siempre ha habido un remanente fiel al Señor. Siempre. Y bueno, que cabe la mención en nuestros días, que parece que en este país la gente, algunos ya no se acuerdan de Dios. Dios siempre tiene un remanente fiel. Y yo espero que usted se considere parte de ese remanente fiel que Dios tiene en este país, en esta ciudad, que somos de esas pocas personas a las que Dios por su misericordia ha atraído hacia Él para constituir, como dice la Biblia, para levantar para sí mismo una descendencia que ame a Dios, una descendencia que honre a Dios, una descendencia que tema a Dios. Eso es lo que Dios está constituyendo alrededor de todo el mundo. Él se ha reservado para sí mismo siempre un remanente fiel. Un remanente que Dios ha escogido, y quizás de eso se trata el mensaje. Y ese remanente, ¿cómo hace Dios para escogerlo? ¿Cuáles son los criterios que Dios toma para escoger a ese remanente que Dios siempre se reserva en épocas de crisis, en épocas de oscuridad? ¿Cuál es el criterio que Dios toma para escoger a ese remanente? Y por eso el mensaje se titula Un remanente escogido por gracia. No hay algo que usted y yo podamos decir, no, es que a mí el Señor me escogió porque vio que yo soy un hombre de recto andar, ¿verdad? Dios me escogió porque sabe que soy una mujer de oración, porque soy una mujer. No nos escogió por eso. Y Dios nunca ha escogido a su remanente por eso. Dios los ha escogido por su gracia. De eso habla la porción en la que hoy vamos a meditar, de un remanente escogido por gracia. Y este mensaje tiene como propósito afirmar la soberanía de Dios al escoger por gracia. Cuando hablamos de la soberanía es que Dios es soberano, Él hace como a Él le parece y no le tiene que rendir cuentas de sus actos a nadie. Entonces Dios, por su soberanía, escoge por gracia un remanente para salvación. Y algo interesante es que escoge ese remanente de todos los pueblos y de todas las naciones del mundo, que es lo que cambia con respecto a los tiempos del pueblo de Israel. Eso es lo que a los israelitas les costó asimilar, les costó digerir, entender que Dios también quería salvar de entre los gentiles. Dios quería también constituir para sí mismo un pueblo. Porque los judíos, ellos, aún los que en la actualidad, los que no son cristianos, ellos siguen creyendo que solamente Israel es el pueblo escogido de Dios, y que de fuera de los israelitas Dios no va a escoger a nadie más, Dios no va a tomar a nadie más de los pueblos gentiles. Ese es el pensamiento de los israelitas. Ahora, los que ya se convirtieron al Señor entienden que además de los israelitas, Dios ahora ha escogido de entre los pueblos gentiles también gente para constituir su pueblo. Entonces de eso vamos a hablar. Ahora, para relacionarlo con el mensaje de la semana anterior, porque tiene relación, porque la parte que hoy meditaremos es una respuesta a lo que los últimos versículos del capítulo 10, y ahora le invito a que vea ahí en su Biblia, eso no está en pantalla, pero véalo ahí en su Biblia, en el capítulo 10,
Los versículos 20 y 21, el apóstol Pablo, y luego vamos a leer la porción que hoy meditaremos, que es el 11 del 1 hasta el 10. Pero mire el 10 del 20, el 20 y 21. Con estas palabras termina el capítulo 10. Dice: e Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Es decir, los gentiles, porque los gentiles no le andaban buscando, pero Dios quiso que ellos lo encontraran, ¿verdad? Que lo buscaran. Me manifesté, dice el Señor, a los que no preguntaban por mí, haciendo la comparación entre israelitas y gentiles. Y en el 21 dice: pero acerca de Israel, dice, refiriéndose a cómo el Señor le habló, amonestó, llamó a los israelitas, y estos no oyeron, no entendieron. Todo el día, dice, refiriéndose a Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Entonces está diciendo el Señor a Israel: yo le hablé, yo les llamé, les amonesté y nunca me oyeron. Fueron un pueblo rebelde y contradictorio. Entonces, partiendo de esa idea, Pablo comienza el capítulo 11 diciendo, cualquiera podría decir, entonces significa que Dios desechó a su pueblo Israel. Como les habló, dice ahí el último versículo del capítulo 10, dice que el Señor les habló, los amonestó, y este pueblo era un pueblo rebelde y contradictorio, entonces Dios los desechó. Y Pablo responde en el capítulo 11, y ahora leamos la porción que nos corresponde, y dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Refiriéndose a Israel. ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera, porque también yo, dice Pablo como una evidencia, soy israelita, y si Dios hubiera desechado a los israelitas, entonces yo no sería un cristiano. Dice: porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dice no es pregunta lo que sigue en el verso 2, es una afirmación. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Esas fueron las palabras que Elías pronunciara en alguna ocasión, cuando el pueblo de Israel se había ido tras los Baales. Pero, dice Pablo, ¿qué le dice la divina respuesta? Mire, entonces desde siempre Dios ha venido reservándose un remanente fiel, lo que le decía, aún en los periodos más oscuros de la humanidad. Me he reservado, dice el 4, 7,000 hombres que no doblan rodilla delante de Baal. Así también, aún que, hermanos, en este tiempo, dice Pablo, así como pasó en tiempo de Elías, que Dios se había reservado, aunque para Elías solo él era el único que quedaba fiel a Dios, Dios le dice: no, hay 7,000 hombres que no doblan rodillas delante de Baal. Así, de la misma manera, en este tiempo, dice Pablo, ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué? Por gracia. Y si es por gracia, entonces ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Verdad? Un juego de palabras ahí que ya vamos a ver qué significa. Pregunta: ¿qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? ¿Qué pues? Dice: lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, oiga bien, los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, refiriéndose a Israel. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy, dice Pablo. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbieles la espalda para siempre. Hasta ahí vamos a leer y oramos. Señor, venimos delante de ti de nuevo, Señor, pidiéndote esa iluminación, que tu Espíritu Santo nos ilumine en esta noche para que podamos entender tus palabras, Señor, y que con ellas tú edifiques nuestras vidas, Señor, nos corrijas, nos redarguyas, Señor, nos moldees, Señor, nos hagas cada vez más semejantes a ti, Señor. Queremos parecernos a ti
en nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir. Padre, si hoy te hemos ofendido, en este momento te pedimos perdón, Señor. Reconocemos nuestros pecados delante de ti, los confesamos, Señor, y te pedimos perdón en el santo nombre de Jesús. Límpianos de toda maldad para que nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, no estén distraídos y que puedan recibir esa palabra, Señor, esa palabra viva, eficaz que tú nos envías esta noche. Y mi Dios, que esa semilla que hoy es plantada, nosotros podamos convertirnos en buena tierra, Señor, para que lo que tú siembras en nosotros produzca mucho fruto, Señor, fruto agradable, fruto de justicia, Señor, fruto que glorifique tu nombre, Señor. Tu palabra declara que en esto es glorificado tu nombre, en que llevemos mucho fruto y seamos así tus discípulos. Pues queremos llevar mucho fruto, Señor, y a ti te pedimos ser tierra fértil, tierra en la que tu palabra, Señor, la semilla sea plantada y produzca mucho fruto, mi Dios. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Te doy gracias por todos los que van a oír este mensaje a través de la radio también, por todos los que lo verán a través del internet, Señor, por todas aquellas vidas, Señor, que serán también hasta donde llegará, mi Dios, tu palabra. Señor, te doy gracias en esta noche y te pido que nos bendigas a todos, Señor. Gracias, quédate con nosotros, te lo suplicamos, Señor, todo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, aprovechamos y saludamos a los hermanos que nos ven, porque hay hermanos que nos ven a través de internet, ¿verdad? Y se contactan con nosotros desde otras partes del mundo, que mire qué bendición es el internet, ¿verdad? Pues tiene usos muy buenos. Entonces hay hermanos que ahí nos escriben: hermano, vimos el mensaje de tal día, que ahí está en internet, ¿verdad? Qué bendición. Un saludo a todos los hermanos que nos ven y a los que nos oyen también a través de la radio en diferentes partes de nuestro país. Pues ahí estamos, es una bendición poder compartir la palabra con ustedes. Bueno, volviendo al tema de Romanos, la pregunta que vamos a hacernos para comenzar el mensaje de esta noche es: ¿ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta es: en ninguna manera. Y la posible duda de si ha desechado Dios a su pueblo es por lo que Pablo ha venido diciendo en los pasajes previos a esta porción, en la que viene diciendo que Israel se equivocó, buscaron a Dios de la manera equivocada y que no lo habían encontrado, y que se habían vuelto rebeldes, que ellos habían buscado a Dios de la manera equivocada, lo habían buscado como por obras, y eso es lo que a ellos les había causado el ser de alguna manera endurecidos. Y yo quiero que vea usted conmigo en el capítulo 9, versículo 30, no está ahí en pantalla, pero búsquelo en su Biblia. Por estas palabras, que Pablo mencionara en la carta, es que se puede confundir y creer que Israel ha sido desechado por Dios completamente. Dice en el capítulo 9, verso 30, que pues diremos que los gentiles, hablando sobre los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado justicia, es decir, la justicia que es por fe. Más Israel, mire el 31, más Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Entonces Pablo en pasajes previos a la porción del capítulo 11 había dejado entrever que como que Israel había fracasado en su intento de alcanzar a Dios, en su intento por alcanzar salvación, que Israel había fracasado completamente. Y dice el 32, ahí siempre del 9, ¿por qué? ¿Por qué no alcanzaron la justicia? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra. De eso ya hablamos ampliamente, que el error de Israel fue querer ser justificado por el cumplimiento de la ley, cuando Dios lo dice claramente, lo hemos abordado también ampliamente. Dios nos ha salvado no por las cosas que nosotros hemos hecho, sino por su gracia, porque a Él le plació en su soberanía salvarnos, y aquí estamos usted y yo ahora como hijos suyos, que Él nos ha dado ese privilegio, ese derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice: porque iban tras una ley no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron, oiga esto, tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en Él no será avergonzado. Entonces, por esas palabras y las que luego están expresadas en el capítulo 10 de cómo el pueblo de Israel no alcanzó
el objetivo que Dios realmente tenía para ellos, que era que creyeran en Jesucristo, que creyeran en Él como Salvador. Por eso Juan habla y dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ese fue el error, ese fue el fracaso del pueblo de Israel. Entonces, al ver todos esos elementos, podría pensarse que Dios había desechado a Israel rotundamente, y que ya con Israel Dios no quería saber nada. En el capítulo 10 veíamos que Dios le dice: pueblo rebelde y contradictor. Y entonces como que si Dios se volcó solamente sobre los gentiles, y Dios dijo: bueno, nos olvidamos de Israel y ahora voy a constituirme una nación o un pueblo de entre todas las demás naciones de los gentiles. Y entonces Pablo dice, en esta porción Pablo nos va a aclarar ese punto y dice: de ninguna manera. Estoy de nuevo en Romanos 11:1. ¿Ha rechazado Dios a su pueblo, refiriéndose a Israel? En ninguna manera. ¿Y cómo podemos comprobar que Dios no ha rechazado rotundamente a Israel? Y Pablo da una evidencia que es válida, y él dice: porque también yo soy israelita. ¿Qué quiere decir Pablo al presentarse a él diciendo: yo soy israelita? Es decir, si Dios hubiera descartado completamente a Israel, entonces Pablo en ninguna manera sería salvo, porque él era israelita. Y yo se los decía la semana pasada, entre los apóstoles habían varios de ellos que eran judíos. Amén. Entonces, ¿cómo es que Dios se podría sacar la conclusión de que Dios los había rechazado a todos, si entre ellos habían muchos judíos también? ¿Qué conclusión llegamos? Que Dios no ha rechazado completamente al pueblo de Israel. Lo único que ha cambiado, podríamos decirlo, es que ahora Dios ha incluido en el pueblo del pacto ya no solo a los israelitas, sino a los gentiles. Y eso quizás es una de las grandes variaciones entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto era exclusivamente con la nación de Israel, el nuevo pacto es con todas las naciones del mundo. Ya ahora Dios ha incluido a griegos, judíos, gentiles, porque la Biblia dice que ya no hay diferencia entre judíos y griegos. Dios es Dios de todos. A todos los que Él quiere, Él llama, y a todos los que Él quiere, Él justifica y declara justos por su gracia. Entonces Pablo presenta esa evidencia diciendo: en ninguna manera, porque también yo soy israelita, y da sus referencias. Dice: soy de la descendiente de Abraham, soy de la tribu de Benjamín. Él conocía bien su descendencia. Ahora, ahí está una primera prueba de que Dios no ha desechado a Israel, y luego lo dice de manera contundente en el verso 2, así como una afirmación. Lo dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y yo le quiero remarcar esto: esa no es una pregunta, es una afirmación. Pablo está afirmando que Dios no ha desechado a su pueblo, al cual dice desde antes conoció. Solamente el Señor endureció en parte el corazón de este pueblo. Más adelante, casi al final de la porción que vamos a estudiar, dice el Señor que Él les da espíritu de estupor. Pero eso tiene una causa, un origen, y es el endurecimiento del pueblo, ¿verdad? La rebeldía que ellos mostraron para con el Señor. Ahora, Dios no los ha desechado para siempre. Y aquí hay algo interesante que a mí me encanta mencionar. Quiero que vea conmigo, por favor, Lamentaciones. Si usted tiene ahí su bosquejo, esa cita no está, y si quiere puede agregarla. Lamentaciones capítulo 3, versículos 31 al 33, refiriéndose a cuando Dios desecha. A veces puede parecer como que desecha a alguien, pero dice la Escritura, y es algo que con Israel ha pasado, sucedió, mejor dicho. Lamentaciones 3, 31 al 33, lo tiene. Mire cómo dice: porque el Señor no desecha para siempre. Hablando de sus escogidos, Dios no desecha para siempre. Antes, si aflige, dice el 32, también se compadece según la multitud de sus misericordias. 33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O dicho en otras palabras, Dios no aflige ni entristece por gusto. Cuando Dios aflige es por una razón, debe tener un origen. Esas aflicciones que Dios permite o que Dios envía a alguien, eso es lo que dice el versículo 33. Partiendo de esto podemos decir que
es justamente esto lo que les está sucediendo, porque actualmente le está sucediendo a la nación de Israel. Por eso es que algunos dicen, ¿por qué los israelitas se niegan a creer y a reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y ellos todavía siguen viviendo en el antiguo pacto? Por lo que ya vamos a ver, Dios les ha dado un espíritu de estupor para que no vean, para que no oigan, para que no entiendan, y les hizo eso porque fueron por mucho tiempo, años, siglos, fueron un pueblo rebelde y contradictor, y eso es lo que al final desencadena que el Señor les cierre sus ojos y sus oídos para que no oigan, y endurezca sus corazones para que no entiendan y no se conviertan. Y esas palabras las encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13. Después que Jesús narra algunas parábolas, le preguntan, ¿y por qué les hablas por parábola? Jesús les respondió, es para que algunos de estos no entiendan. Así lo dijo Jesús, fueron sus palabras, es para que algunos de ellos no entiendan. Y ahí es donde viene lo maravilloso de aquellos que por su misericordia hemos entendido su mensaje, hemos entendido el plan de Dios, no porque nosotros seamos los grandes intelectuales o los grandes espirituales, sino porque a Dios le plació darnos a conocer los misterios de su reino, y debemos estar agradecidos por eso. En otras palabras, si Dios no nos hubiera abierto el entendimiento y dado la capacidad de comprender su palabra, su mensaje, el Evangelio del reino, usted y yo seríamos uno más de esa gente con el corazón duro, con sus ojos vendados, con su corazón entenebrecido. Pero el Señor, por su gracia, quiso salvarnos. Entonces dice Lamentaciones que Dios no desecha para siempre, antes se aflige, dice, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Volvamos a Romanos capítulo 11. Decía Pablo en el verso 2, como una afirmación, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y dice, pone un ejemplo de lo que podría ser una mala interpretación de las cosas. Y dice que Elías en algún tiempo también cometió el error, la equivocación de pensar que en aquel tiempo en el que Elías vivió, en el que él llevó a cabo su ministerio, él era el único que estaba del lado de Dios. Ese es el ejemplo que Pablo está poniendo, y dice en el verso 2, ¿o no sabéis que dice de Elías la Escritura? Es decir, ¿no saben lo que la Biblia dice acerca de Elías? Cómo él en una ocasión invocó a Dios contra Israel, es decir, Dios se estaba quejando de Israel diciendo, verso 3, Señor, referente a Israel, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. ¿Y qué le dice Elías en ese momento? Solo yo he quedado. Ese pasaje está en el primer libro de Reyes, capítulo 19, del 1 al 18, como una referencia. Ahí está ese relato de lo que sucedió en esa ocasión con Elías. Entonces Elías, según la opinión de Elías, según la apreciación de Elías, solo yo, dice, he quedado y procuran matarme. Esa es la pregunta que Elías le hizo al Señor. Señor, ¿te das cuenta de lo que han hecho estos israelitas? Mataron a tus profetas, derribaron tus altares, y solamente yo he quedado fiel a ti, y procuran matarme. Y ahora vea cómo Elías estaba equivocado en su apreciación de las cosas. Y le dice en el verso 4, pero Pablo, relatando lo sucedido, dice, ¿qué le dice la divina respuesta? O sea, ¿qué le respondió Dios al clamor, a la manera en que Elías había exclamado a Dios? Dios le respondió, me he reservado, ¿cuántos? 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Entonces, hagamos una conclusión del ejemplo que Pablo está poniendo de Elías. ¿Era cierto que solamente Elías había quedado fiel a Dios en aquel tiempo? No. ¿Cuántos había? 7,000. Dice ahí, hay 7,000 hombres, dice, que no han doblado rodilla delante de Baal. Había otros 7,000 personas ahí, 7,000 obreros que el Señor se había reservado para sí mismo. Dios siempre se asegura de dejar para sí mismo, como Él es soberano y como Él es todopoderoso, Él se reserva para sí siempre un remanente fiel, un remanente que es escogido por la gracia
de Dios. Ahí estaba, en tiempos de Elías, ahí estaba en ese remanente fiel. Y una cosa más, ese remanente del que habla la Biblia, el que menciona, luego dice en el versículo 5, miren, ese fue el ejemplo que pone de Elías, ¿verdad? Y luego Pablo, volviendo a lo que les estaba escribiendo a los hermanos en Roma, les dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado, ¿el qué, hermanos? Un remanente. Eso era ya en el tiempo de Pablo. O sea, aquí en esta porción hemos visto tres momentos distintos. Uno, en los tiempos de Elías, y eso es el ejemplo que Pablo pone, ¿verdad? Elías creyó que era el único que quedaba, y no era cierto. Ahí había un remanente de 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Ahora Pablo dice en el verso 5, así también, aún en este tiempo, hablando de los tiempos de Pablo, en el tiempo en que él escribió, dice: ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea que, en otras palabras, a lo largo de toda la historia siempre ha habido un remanente escogido. ¿Por qué, hermanos? O sea que no es una cosa que nosotros decimos, vamos, porque nosotros queremos ser el remanente fiel. No, si el Señor nos escogió por su gracia y Él nos atrajo hacia Él. Aquí estamos usted y yo. Ahorita podríamos decir, ¿verdad?, no por vanagloria, ni por jactancia, ni nada que se le parezca, podríamos decir que somos como aquellos 7,000 que en tiempos de Elías no doblaron sus rodillas delante de Baal. Ahora también hay un remanente fiel en este país y en el mundo entero, gente que no dobla su rodilla delante de los dioses falsos, gente que le cree al Dios verdadero. Siempre ha existido y siempre va a existir un remanente fiel al Señor. Y ese remanente no es que haya reunido alguna condición particular, no, ese remanente es escogido por gracia. Eso dice el versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Quiero mostrarle, mire, a los que tienen ahí el bosquejo hay varios ejemplos. Ahí están relatados varios ejemplos. En tiempos de Noé, Dios se reservó a un hombre con su familia que creyeran en Dios, ¿no es cierto? Dice la Biblia acerca de Noé, pregonero de justicia, dice. En aquel tiempo en el que dice el libro de Génesis, en el capítulo 6 y versículo 5, que Dios se arrepintió Dios porque vio que los deseos de los hombres eran solamente de continuo el mal. En medio de esa generación perversa, Dios ahí tenía un hombre fiel, a Noé, que le creyó a Dios y salvó a toda su familia. Y en aquel diluvio, cuando Dios destruyó la humanidad, también Dios se reservó un remanente. Y así como en tiempos de Noé, también ocurrió en los días de Isaías, y ahí hay una cita, en tiempos de Jeremías, en tiempos del profeta Joel, de Amós, de Miqueas, de Sofonía, de Zacarías. En todo el tiempo siempre ha existido un remanente escogido por Dios para que sea constituido como su pueblo y su descendencia. Quiero mostrarle dos pasajes. Uno es Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9. Es la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9. Cuando Jesús narra la parábola del sembrador, entre esos menciona, refiriéndose a la semilla que es plantada, que es sembrada en toda la tierra, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente, y entrando él en una barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué pasó con esa semilla? ¿Dio fruto o no dio fruto? O sea que hubo una parte que no dio fruto. ¿Por qué? Porque los pájaros se la comieron. 5. Otra parte, no dice porcentajes, ¿verdad?, pero son partes diferentes. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte, esta segunda parte de la semilla, ¿dio fruto? No dio fruto, se perdió. Versículo 7, viene una tercera parte, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Una tercera parte, ¿qué pasó? También
se perdió. O sea, ya llevamos 3 partes, no estamos hablando de porcentaje, no decimos que es el 25%, no, pero dice que una parte primero se la comieron los pájaros, otra parte la quemó el sol y otra parte la ahogaron la maleza que estaba a su alrededor. Tres diferentes grupos de semilla se echaron a perder, pero hubo una parte, dice el verso 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, unos a 100, otros a 60 y otros al 30 por uno. O sea, de toda la semilla que se siembra, hay una que se pierde. Ese es el ejemplo que Jesús pone al narrar esta parábola. Y si pudiéramos nosotros así hacer conjeturas de lo que dice aquí, por lo que la parábola nos trata de dar a entender, ¿son más las semillas que dan fruto o son más las que se pierden? ¿Qué es más? ¿Es más la semilla que se pierde o es más la semilla que da fruto? Es más la que se pierde que la que llega a dar fruto, ¿verdad? Pero siempre hay una parte que da fruto. Y gloria a Dios, ahí es donde usted y yo debemos de estar agradecidos con el Señor si nosotros somos esa semilla que está dando fruto. ¿O no se alegra usted por eso? ¿Preferiría usted ser de esa semilla que se comieron los pájaros? ¿O que se ahogó? ¿O que el sol la quemó? Y ser de los que se pierden. Bueno, vea otro ejemplo, Mateo 22, 14. Siempre en Mateo, capítulo 22, versículo 14. Estamos haciendo alusión, hermano, a que siempre ha existido la idea o el tema de un remanente escogido por el Señor, por su gracia. Versículo 14, 22, 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Así es, hermano, como el Señor nos enseña que en todo el mundo, lastimosamente, no todos creen a su anuncio, no todos creen a su evangelio. Hay algunos que tristemente van a pasar por alto el mensaje cuando lo reciban, cuando se los transmitamos, y bendito sea Dios porque usted y yo lo recibimos, lo creímos, y ahora usted y yo vivimos aferrados a esas verdades eternas que el Señor a través del evangelio nos ha transmitido, y agradecidos tenemos que estar. Viene la siguiente parte, me regreso a Romanos capítulo 11. Entonces ya entendimos que Dios no ha desechado a Israel para siempre, ni rotundamente. Lo único que ha hecho es endurecerlos en parte. Dice luego, estábamos en el versículo 5, ¿verdad? Que así también aún en este tiempo, dice Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Entre Israel hay un remanente escogido. En el mundo entero hay un remanente escogido del pueblo de Dios. Y dice el versículo 6, que ese remanente había sido escogido por gracia. Y si es por gracia, entonces ya no es. Eso es lo que debemos entender. Volvemos al tema de la elección divina, el tema de la predestinación. ¿Quién es el que escoge? ¿Y por qué nos escoge? ¿Y qué significa eso? ¿Qué gracia? ¿Qué gracia? Es un favor inmerecido. Entonces, yo soy salvo no porque hay méritos para ser salvo, para ser escogido de Dios o para ser hijo de Dios. Yo no hice nada para merecerlo. Simplemente a Dios le plació escogerme por su gracia. Y lo mismo pasó con usted. Usted es un hijo de Dios, no porque haya hecho algo especial para alcanzar ese privilegio, sino porque a Dios le plació salvarlo. ¿Se entiende eso, hermano? Dios nos salvó por su gracia. Entonces, lo que nunca debemos confundir, y eso es el juego de palabras del verso 6, si es por gracia, entonces no es por obras. No olvide nunca eso. Dios no lo escogió a usted por las cosas buenas que usted hizo, y debe de tomar en cuenta otro factor en esto. Si usted cree, no, pero es que Dios ya sabía que yo iba a ser bueno. Dios ya sabía quiénes éramos desde antes de que nosotros siquiera estuviésemos en el vientre de nuestras madres. Dios nos conocía y sabía todas las fechorías que usted y yo íbamos a cometer. Y aún así nos amó, y por eso aquel pasaje de Romanos que dice en que Dios muestra su amor para con nosotros, en que
si quiere, modifiquemos un poquito esa frase. Dice que Dios nos ama y lo muestra su amor en que, sabiendo de antemano quiénes somos, aún así Cristo murió por nosotros. Eso es lo maravilloso del amor de Dios, que Dios sabía quiénes somos, sabía lo que haríamos, y aún así Él murió por nosotros, y Él nos amó de pura gracia. Dios nos amó, cuando decimos de pura gracia, es algo que no merecíamos, pero Dios así quiso, y eso es algo que nosotros nunca vamos a poder responder. Si alguien trata de buscarle respuesta a, ¿y por qué me escogió a mí? ¿Y por qué no escogió a fulano? Esa es una respuesta que usted y yo nunca podremos responder. Es una pregunta que nunca podremos responder, perdón. Decir, ¿cómo? ¿Por qué a mí y no a otros? Es por la gracia de Dios, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Es para aquellos que piensan, no, y voy a volver a lo mismo. O sea, nosotros tenemos que andar recto delante de Dios, porque para eso fuimos creados, para eso fuimos llamados, para eso nos escogió el Señor. Pero no por eso, sino para eso. Y hay algunos que dicen, no, es que hay que andar recto para que podamos salvarnos. Entonces están creyendo que por andar recto es que Dios los va a salvar. Eso es una equivocación. Nosotros no andamos rectos porque creemos o confiamos que haciendo eso nos vamos a salvar. No, nosotros debemos andar recto delante de Dios como a Él le agrada, haciendo su voluntad, porque para eso fuimos creados por Él. Es diferente. No confiamos en nuestras obras, confiamos en la gracia de Dios, pero sabemos que tenemos un compromiso para con Él, y ese compromiso es el de andar rectamente, como es digno de nuestra vocación, que hace algunos días hablábamos de ello. Entonces, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Viene una pregunta más, versículo 7. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Refiriéndose a la salvación, ¿verdad? Los gentiles la alcanzaron sin haberla buscado. ¿Y por qué ellos la alcanzaron sin haberla buscado? Porque fue Dios el que tomó la decisión por su gracia. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, mire, ¿qué dice, hermano, en el versículo 7? Los escogidos sí lo han. Pensemos, ubiquémonos en el contexto solamente de la nación de Israel. Los israelitas, de manera general y amplia, no habían alcanzado todos el ser justificados. ¿Y por qué no lo habían alcanzado? Porque ya dijimos la confusión que ellos cometieron, lo buscaron como por obras y no por gracia. Dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero de ese gran universo de israelitas hay un grupo, y entre esos estaba Pablo, y ahí podemos contar a Pablo, pero los escogidos, ¿quién, hermano? Los escogidos sí lo han alcanzado. Entonces, ¿quiénes son los que alcanzan la salvación y la gracia de Dios? ¿Los que lo buscan o los escogidos? ¿Se acuerda que en el capítulo 9 decíamos que no es del que quiere, no depende del que quiere, dice, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia? Así es. No es del que lo anda buscando, porque de hecho no podemos buscarlo, ¿verdad? Sino depende de Dios, que por su gracia nos ha escogido, y entonces a los escogidos sí alcanzamos la salvación. Por eso dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás, refiriéndose a Israel, de nuevo le digo, en contexto de Israel, un grupo de israelitas sí lo alcanzaron porque fueron escogidos por Dios. Y los demás, ¿qué pasó con el resto? Fueron, ¿qué dice? Endurecidos. Mire, eso suena, ¿qué le digo? Como doloroso, suena triste, pero eso es lo que sucede en el mundo, y no solo con el pueblo de Israel. Acuérdense que estamos hablando de Israel, que si Dios los había rechazado por completo, Pablo dice, no, hay un grupo entre Israel que Dios ha escogido como un remanente fiel, y los demás han sido endurecidos, y así en el mundo entero también. Pero Dios los endurece, como decíamos, con el corazón de Faraón. Debemos entender que la naturaleza del hombre después de la caída, su naturaleza, su inclinación es únicamente al mal.
La naturaleza humana nuestra caída, desde Adán hasta nuestros tiempos, solamente podemos buscar el mal. Nosotros buscamos el bien cuando Dios pone eso en nuestra vida. Entonces, cuando Dios endurece a alguien, lo único que hace, si lo quiere ver de esa manera, es dejarlo que siga en su extravío. Extravío que fue decisión que tomó nuestro padre Adán allá en el huerto del Edén. Él tomó la decisión de comer del fruto que Dios le había restringido y prohibido, y eso trajo consigo la muerte, la condenación, trajo consigo el ser destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el hombre busca solamente el mal. Cuando Dios dice que los endurece, lo único que Dios hace es dejarlos en su mente reprobada a que hagan las cosas que no convienen, que es la naturaleza humana caída. Los que hemos sido escogidos, lo que Dios ha hecho es que nos ha dado su espíritu, nos ha cambiado la mente, nos ha cambiado el corazón. Hemos hablado de eso en ocasiones anteriores, de cómo Dios nos quitó el corazón de piedra y nos dio un corazón que tema su nombre, un corazón sensible a su voz, un corazón obediente al Señor. Dios nos ha dado su espíritu para que nos guíe a toda verdad, pero eso lo ha hecho Dios con algunos. ¿A quienes? A los que Él ha escogido. Y a los que no, simplemente los ha dejado que sigan su curso, que sigan el rumbo que los seres humanos tomaron allá en el huerto del Edén. Versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Eso es como quien le cierra los oídos, como quien le pone una venda a alguien para que no vea, para que no entienda, para que no oiga. Y ahí dice, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Decía Pablo ya cuando escribía esta carta, ¿verdad? Hasta ese momento en el que él estaba escribiendo esto, el pueblo de Israel estaba endurecido, y aún siguen endurecidos en parte, porque no podemos negar que también hay israelitas que se han convertido al Señor, ¿verdad? Que han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios los ha escogido por su gracia. Versículo 9, y David dice, y cita Pablo las palabras de David respecto al pueblo de Israel: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, David dijo acerca de Israel que sus celebraciones, que sus actos religiosos, en lugar de ser agradables delante de Dios, se conviertan en un hoyo en el que ellos van a caer, y que esos mismos sean la causa de que ellos reciban el castigo de su extravío. Esas fueron las palabras de David, y Pablo cita las palabras de David, donde dice, y David dice, se ha vuelto su convite, es decir, su celebración, sus fiestas solemnes se conviertan en una trampa, en un hoyo en el que ellos mismos caen. Como dice un proverbio, ¿verdad? El que cava fosa caerá en él, y el que rueda la piedra, dice, sobre él le rodará. Es decir, lo que hicieron queriendo agradar a Dios, como dice el capítulo 1 de Isaías, que Dios estaba hastiado de sus sacrificios, de sus fiestas solemnes. Aquí David dice, esas cosas que ustedes hicieron para agradar a Dios, que ahora se conviertan en una trampa, en un hoyo, en una red, en un tropezadero, y en la causa del castigo sobre ustedes. Versículo 10, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Fueron las palabras de David acerca del pueblo de Dios, y ahora Pablo las retoma cuando está diciendo que Dios le ha endurecido el corazón a Israel. ¿Para qué? Más bien, ¿por qué? Porque ellos también fueron desleales con el Señor. Dios los sacó de la tierra prometida, y aquí me estoy regresando muchos años atrás. Dios los sacó de la tierra prometida, les dio sus mandamientos, les dio sus leyes, les dio su presencia. ¿Y qué hicieron los israelitas? Se olvidaron de Él y se fueron tras los dioses ajenos. Entonces ahora Dios les da el castigo de su rebeldía, de su extravío, y por eso Dios los ha endurecido en parte, porque hay que reconocer algo. Dice el versículo 25 y 26, y con esto quiero ir terminando. Dice el versículo 25 y 26 ahí del capítulo 11, y que esto, cuando lleguemos ahí, vamos a encontrar respuesta a un tema escatológico que ha sido también polémico. En su momento vamos a llegar a explicar esa parte. Dice el versículo 25-26, porque no quiero, hermanos, refiriéndose a los gentiles, a todos los cristianos, ¿verdad? Judíos y gentiles, porque no quiero, hermanos, que ignoréis ¿qué, hermanos? Misterio. Es un misterio. Para los creyentes sigue siendo un misterio.
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Es decir, Pablo les escribe estas cosas a los hermanos para que ellos no se vuelvan también unos presumidos y decir, si es que nosotros somos los escogidos de Dios, ni los judíos se van a salvar y nosotros sí nos vamos a salvar. Pablo dice, les escribo esto para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. Oiga bien, que le ha acontecido a Israel. ¿Qué pasa, hermano? Endurecimiento, que es lo último que leímos allá en el versículo 8. Dios ha endurecido en parte, no completamente, sino que los ha endurecido en parte. Y eso como parte del plan de Dios. ¿Hasta qué o hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud ¿de quiénes? En otras palabras, Dios tenía contemplado esto. Israel se iba a endurecer y entonces el evangelio iba a llegar a los gentiles y una gran multitud, no puedo decir número porque Dios sabrá cuál es el número, ¿verdad? De los gentiles se van a convertir al Señor, van a creer en Él, serán pueblo de Dios, serán llamados pueblo de Dios, y durante todo ese tiempo Israel será endurecido en parte. Pero cuando el tiempo se cumpla, dice el versículo 26, y luego cuando ya haya Dios sepa que el número que Él ha decidido se haya cumplido, la cantidad de los gentiles que Dios determinó hayan entrado al reino de Dios, luego, ¿qué dice? Todo Israel será. Ahora, ese es el misterio, que para muchos es una cosa que genera controversia, que va a llegar el día en el que todo Israel será. Eso será una cosa milagrosa, que todo Israel va a creer en Jesucristo, ¿no? Todo Israel va a entender el reino de Dios, va a entender las enseñanzas del Nuevo Testamento. ¿Cómo va a ser eso? Pues no, Dios es el que le abre los ojos a uno, pues. Así como nos lo ha abierto a nosotros, lo puede hacer con todos los israelitas. Y un día, eso justamente es lo que Dios hará. ¿Cuándo? No lo sabemos, porque el Señor no dice aquí, va a ser tal fecha. Solo dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Por eso es que Dios ha permitido, ha permitido el endurecimiento en parte, no totalmente, en parte del pueblo de Israel, y luego entra la plenitud de los gentiles, y entonces, cuando ese número que Dios ha determinado se haya cumplido, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Ese es el misterio del que habla el versículo 25. Pablo dice, es un misterio. Nosotros no lo entendemos en su totalidad y en su momento vamos a ampliar acerca de eso. Ahora, entendemos entonces, para concluir, que Dios no ha rechazado a Israel completamente, simplemente ha endurecido a algunos, pero Él siempre ha dejado un remanente que escogió por su gracia y ha dejado un remanente para su gloria. Y ese remanente, hermano, es el grupo de personas que Dios ha querido salvar por gracia, no por méritos humanos. Así es como a Dios le ha placido. Y entendemos que la gracia divina es un regalo de Dios, no tiene cabida alguna los méritos humanos. La gracia de Dios es un regalo. Dios nos ha regalado a usted y a mí literalmente la salvación. Y el endurecimiento, hablando del endurecimiento, ocurre cuando Dios envía un espíritu de estupor sobre las personas que rechazan su gracia. Así es que bendito sea el Señor, debemos estar agradecidos y debemos alabar su nombre, porque nosotros hemos sido escogidos por su gracia. Hay una cita ahí en el bosquejo y yo quiero terminarla leyendo por los hermanos que lo tienen. Dice en el libro de Oseas, hablando acerca de la elección por gracia: yo sanaré su rebelión. Profético. Dios acerca de Israel dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. ¿Qué significa eso? Que Dios nos va a amar no porque nosotros seamos buenos o hagamos cosas buenas. Dice Dios que Él ha determinado amar a su pueblo, a su remanente, amarlo de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sabemos, pero la Biblia lo estipula, que llegará un día en que Dios, ese endurecimiento que le ha acontecido a Israel en parte, se va a convertir en que el todo Israel se volverá al Señor. Vamos a orar, mis hermanos.